Esta semana vamos a hablar de los alumnos y de Derecho, gracias a Jadilla Elahi de la Universidad de Granada de nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como cada miércoles con todos ustedes en el programa Aula de Derecho y vamos ya rápidamente a darle las buenas, como es habitual, a don Emilio Bosch. Muy buenas. Muy buena, pero qué alegría, un miércoles más. Una semanita más juntos. Una semanita más. Que nos vemos. Yo una semana más viejo y tú una semana más joven. Bueno. Así es la naturaleza de las personas. Bueno, pues don Emilio, la verdad que hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar... Sí, porque el plató contigo gana, pero ya con la señorita Jadilla, pues... Muchísimo más, muchísimo efectivamente, es una alumna de cuarto grado de la Universidad de Granada, del campo universitario aquí en Melilla. Y Jadilla, gracias por venir y muy buenas por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a este programa. La verdad es que vamos a hablar del mundo del derecho. Todos ustedes saben que hemos tenido a gente muy importante del mundo del derecho, efectivamente, de nuestra ciudad, pero nos faltaban los alumnos, a ver qué opinan ellos de la carrera de Derecho. Para que lo sepa la señorita Jadilla, hemos tenido a jueces, fiscales, notarios, registradores de la propiedad, todo. Ahí está. La creme de la creme del derecho. Del derecho, pero nos faltaba la guinda. Ahí está. Del pastel. Que son los estudiantes. Que son los estudiantes. Efectivamente. Bueno, Jadilla, a mí me gustaría, si te parece bien, empezar un poco el tema, que nos explicaras el motivo y el porqué cuando uno termina ya de estudiar lo que es en el instituto y demás, uno pues decide, ¿no?, entre las carreras que más le gusta. Pusiste la cruz en Derecho. ¿Cómo fue un poco eso? Mi inclinación hacia el Derecho fue en la época del instituto, con 16 años, en cuarto de la ESO, y precisamente por la asignatura de Filosofía. Y me pareció bastante curioso y el carácter omnipresente del Derecho en nuestra sociedad me ha parecido... O sea, estaba en un inicio entre ciencias empresariales y Derecho, al final me decanté por Derecho y actualmente estudio Derecho y creo que esa vocación que tenía con 16 años cada día se ratifica cada año que voy subiendo de grado en la universidad y a día de hoy estoy muy contenta con mi elección. De grado, de curso. Porque el grado es lo que tienes que hacer. Exacto. Para terminar. De curso, efectivamente. De curso. Cuando una persona empieza una carrera, hay veces que uno tiene un concepto, ¿no?, de la misma y luego a lo mejor el transcurso de esos años, ¿no?, de estudio en la universidad, hay veces que es positiva o hay veces que no, pero por lo que estoy viendo y escuchando de tu parte, parece ser que es totalmente positivo, ¿no? En mi caso ha sido positiva porque tenía esa inclinación, esa preferencia hacia el derecho desde un inicio y sí que es cierto que es muy común entre los alumnos que los primeros años, precisamente el primer año de carrera, es un poco las asignaturas de filosofía del derecho, son un poco aburridas, pero a medida que vas avanzando de curso vas viendo las asignaturas como derecho penal, derecho civil, administrativo, derecho mercantil, entre muchos otros, o sea, ramas tanto del derecho público como privado, que se ven más adelante, pero porque en primero de carrera se tiene que ver esencialmente las asignaturas de filosofía del derecho, historia del derecho y conocer nuestro origen, o sea, el origen del derecho, el derecho romano. Y hay alumnos, que incluso se arrepienten, ¿no?,
a mitad de carrera bueno, o al principio y dejan los estudios de Derecho? Normalmente se arrepienten en el primer año o segundo año de carrera. Ajá. Ya en tercero es un poco tarde arrepentirse. Ya es tarde para ya arrepentir. te quedan... ¿Y qué hacen? ¿Se van a otra ¿A otra carrera? a otro grado, a otra universidad incluso? En nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, es común que un alumno comience con el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y al final se decante solo por una, o bien por Administración y Dirección de Empresas, o bien por Derecho, o continúe los 5 años del doble grado. Pero ¿Usted está en el doble grado? No, yo solo en Derecho. Ah, está en Derecho. Una cosa curiosa, muchas, como en otras carreras, muchas veces la práctica, ¿no? El hacer práctica, quiera que no, bueno, pues es fundamental y es importante. ¿Lo es también en el Derecho? ¿O lo digo un poco a los dos? Más que en ninguna otra carrera. Creo que en el Derecho es esencial las prácticas, y no solamente las prácticas que nos ofrece la universidad, que en la facultad nos ofrece un amplio catálogo de prácticas. Podemos hacer prácticas desde administraciones públicas, notaría, registro de la propiedad, también en la autoridad portuaria, entre muchos otros, asesorías, etcétera. O sea, hay prácticas ajustadas también al perfil del alumno del doble grado y también alumnos de Derecho. En mi caso estoy haciendo prácticas en el registro de la propiedad y mercantil de Melilla y estoy muy satisfecha, aprendo cada día demasiado y yo también invitaría a los futuros alumnos del grado de Derecho o del doble grado que no solo se limiten a las prácticas curriculares, sino también extracurriculares, o sea, sea en verano o aprovechar en tercero de carrera hacer prácticas en despachos de abogados, que realmente las prácticas nos permite dilucidar un poco qué camino vamos a escoger el día que nos graduemos. Claro. Yo en tercero de carrera ya estaba haciendo práctica con un juez que pasó por Melilla, el juez decano de Melilla en aquella época, don Ezequiel, porque lo conocí en la carrera, daba Derecho Procesal Civil, y entonces dijo, aquellos alumnos que quieran hacer práctica en mi juzgado, pues los sábados pueden ir. ¿Y te apuntaste? El único. El único se apuntó. El único. Antes hemos comentado un poco las materias, ¿no?, que se da en Derecho. Es cierto que no todas son atractivas, ¿no? Realmente, como bien ha comentado la señorita Jadilla, que hay veces que hay algunas que son un poco, bueno, pues bastante complicadas o tediosas, ¿no?, y demás. Pero realmente cuando uno estudia la carrera, todas son importantes, es decir, hay algunas que puedo decir, esto yo no sé por qué lo doy, si a lo mejor tengo esta otra asignatura que a mí más me interesa, quiero profundizar más en ella, es decir... Mira, todas son importantes para aprobar, pero para ejercer, algunas no tienen sentido. Yo difiero un poco de esa opinión. En mi opinión, creo que todas las asignaturas que vemos en el grado de Derecho son esenciales, y no solamente porque tenga como finalidad el grado de Derecho el ejercicio de la profesión de abogado, sino que también hay alumnos que quieran dedicarse al ámbito de la investigación, hacer un doctorado, continuar con sus estudios académicos en la universidad, y creo que las asignaturas de Historia del Derecho, Filosofía del Derecho, Derecho Romano, son esenciales también para tener ese concepto del derecho y continuar en cualquiera de las ramas, sea en el civil, mercantil o cualquiera. Yo hablaba desde mi punto de vista como abogado. Como abogado. La historia del derecho para ejercer no es... no tiene ningún valor. Bueno, eso está bien, a mí me gusta que haya puntos de vista diferentes, claro, para eso estamos aquí, efectivamente. Está en cuarto de Derecho, ¿eh? Ahí está. Se puede discutir. Totalmente, y además es bueno porque así los alumnos que nos están viendo, bueno, pues tienen ahí es que ella lo está viendo, la señorita Jadilla lo está viendo desde el punto de vista como estudiante que es todavía. Efectivamente. Pero yo llevo 33 años ejerciendo como abogado. Nunca me ha servido la historia. La historia de... Bueno, pues un punto para aquellos futuros abogados y que luego no quieran a lo mejor hacer otra cosa. Para ejercer, ¿eh? Para ejercer. Ahora, sin embargo, para continuar los estudios, como el doctorado que tengo yo, evidentemente te da una formación jurídica. Formación importante. Yo hago para ejercer.
¿Qué piensa un poco del campo laboral de esta carrera? El grado de Derecho nos ofrece muchísimas oportunidades laborales, hay un amplio horizonte laboral, desde oposiciones como notaría, registrador de la propiedad, judicatura, fiscales, también oposiciones a administraciones públicas, tanto a nivel nacional, Hacienda también, por supuesto, tanto a nivel nacional como a local, y también existe también esa posibilidad por continuar los estudios en investigación, hacer un doctorado, que también hay algunos alumnos que les llama mucho la atención esa opción, o también la opinión mayoritaria de todos los alumnos del grado de Derecho, que es el ejercicio del abogado, ¿no? Sí, de la abogacía. Y realmente hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas alternativas y dependiendo de los gustos, preferencias, dedicación de cada persona, opta por una o por otra. Yo recomiendo a todo el mundo y a nuestra invitada Jadilla también que siga ampliando conocimientos con el doctorado. El doctorado te abre muchas puertas, bueno. Te abre puertas en el mundo laboral y sobre todo académico también. De mi experiencia personal, pero normalmente abre muchas puertas. Claro, una cosa, porque incluso antes de entrar aquí hablando con la señorita Jadilla, me ha comentado Emilio que es verdad que desde el momento en que naces hasta que te mueres, ¿no? El mundo jurídico está a tu alrededor, estás constantemente en el mundo jurídico. Y yo creo que es importante, muchas veces, no sé lo que pensáis vosotros, pero que tengamos, aunque sea muchas veces, un mínimo conocimiento, ¿no?, del mundo jurídico, de todo lo que nos rodea. El ejemplo clásico, cuando tú te subes, usted en este caso, se sube a un autobús, ya estás en contacto con el derecho civil, es un contrato. O con el derecho mercantil. En este caso más civil. ¿Por qué? Porque es un contrato. Tú pagas tu billete y estás obligada a pagar el billete y el conductor está obligado a llevarte al sitio que tú quieras. Por lo tanto, un derecho de obligaciones, derecho civil. Por lo tanto, del mundo jurídico, efectivamente. Cualquier cosa. El ejemplo que siempre me ponían a mí en la facultad era ese. El autobús. Derecho civil. Precisamente a nosotros el ejemplo por excelencia en derecho mercantil es el de comprarse un café en una cafetería. También. Y es un acto de comercio. Totalmente. Es un acto de comercio, sí. Es decir, que realmente estamos rodeados, estamos haciendo realmente... Estamos siempre en contacto con el derecho. Con el derecho, siempre. De alguna u otra manera. Siempre. Siempre. Efectivamente. El derecho te persigue. Es una carrera que ahora mismo está cumpliendo un poco con su expectativa, un poco, es decir, cuando uno empieza tiene una visión, tiene una expectativa de tal, y ahora está cumpliéndose o... Bastante, diría yo. De hecho, por encima de mis expectativas. Al inicio tenía en mente que el grado de Derecho solo se estudiaba leyes, solo y precisamente leyes. Pero no solamente vemos leyes, también en el grado vemos la parte práctica del derecho penal, del derecho mercantil, civil, del derecho administrativo, y vemos también esa presencia del derecho en la sociedad, ¿no?, en nuestras relaciones privadas o relaciones públicas con administraciones públicas, y creo que es muy interesante para los alumnos que quieran estudiar Derecho. Es cierto que tienen esa barrera, ¿no?, de solo voy a estudiar leyes, me voy a estudiar la Constitución, me voy a estudiar el Código Civil, el Código Penal, pero no solamente se estudia leyes, sino también hay otras capacidades que se desarrollan a lo largo de la vida universitaria, a lo largo de los 4 años o 5 años del doble grado. ¿Están haciendo ustedes prácticas en los juzgados o todavía no? ¿Prácticas? Prácticas, se refiere a prácticas curriculares de la universidad. Claro. Sí, existe la alternativa de que el alumno opte por esas prácticas en los juzgados, también hay en despachos de abogados, hay en el registro de la propiedad, en notarías,
En realidad hay muchísimas opciones para los alumnos dependiendo de los gustos y preferencias de cada uno. Los jueces estarían encantados. Claro, no, y está bien porque así tú también, hay veces que a lo mejor te gustaría a lo mejor estar en el registro de la propiedad, pero a lo mejor ve otra alternativa y a lo mejor luego te decantas, ¿no? Un poco por... La experiencia se adquiere en los juzgados. Por otra. Puede creer. En otros sitios más también, ¿no? Claro, yo que hablo por experiencia y yo hice práctica en un juzgado y la visión es totalmente diferente. En ¿no? mi caso, yo hice prácticas antes de comenzar con estas curriculares. En el primer semestre hice prácticas en un despacho de abogados y también me ayudó ¿Te gustó? Sí, me gustó y también me ayudó a separar, ¿no?, de un campo de otro, o sea, el campo del abogado, la profesión de abogado y el campo del registro de la propiedad, registro mercantil, los actos inscribibles y todo lo que conlleva un registro, ¿no? Y es interesante hacer prácticas en un lugar y en otro y así el alumno puede separar, sí, las posibilidades que tiene, las alternativas que tiene y se decanta por una u otra opción o por otra que puede ser totalmente diferente a las prácticas. Sí, porque el abanico de posibilidades es enorme, es muchísima. En Melilla se puede hacer práctica en muchos sitios. Claro, las prácticas en realidad es nuestro primer contacto con el mundo laboral, porque una cuestión es la teoría que estudiamos en la universidad, que también vemos práctica, pero no práctica en el ámbito laboral y las prácticas curriculares o extracurriculares es el primer contacto que tiene el alumnado de la universidad con el mundo profesional, con el mundo laboral. Es que estudiar y ejercer no tiene nada que ver. Sí. Pero en casi todo, en casi todo, es cierto, que eso pasa. ¿Usted ya tiene claro, cuando acabe, a dónde va a seguir su futuro profesional? Sí, yo sí lo tengo claro y de hecho... A ver, cuéntenos. Os sorprendo. Intrigados. Quiero hacer un doble máster de acceso a la abogacía con derecho de la empresa, derecho de los negocios también lo llaman. ¿Derecho qué? De los negocios o derecho de la empresa. Es que básicamente, no había entendido. Derecho mercantil es mi asignatura favorita de la carrera. ¿sí? y quiero continuar mis estudios por esa rama. Muy bien, muy interesante, muy bien. Pues sí. Entonces, para ejercer, ¿quiere ejercer como abogado? A ver, en realidad no tengo esa opción de ejercer, pero quiero aprovechar, ya que puedo hacer un doble máster, hago el doble máster y tengo el primero, el del ejercicio a la profesión de abogado. ¿De acceso a la profesión de abogado? Sí, pero en realidad quiero continuar con el segundo, o sea, lo tendré como alternativa, por si acaso. Muy bien. Y en cuanto a las oposiciones, lo tengo como última alternativa. Muy bien, veo que lo tiene claro. A mí me gustaría también que hablásemos un poco de esas expectativas o esas actitudes, ¿no? Que, mejor dicho, que debe de tener un estudiante para estudiar realmente la carrera de Derecho. ¿Cuáles son más bien las actitudes? Yo destacaría 3. La primera, lectura. Tiene que tener un amor por la lectura y no solamente en leerse las leyes y estar actualizándose día tras día y jurisprudencia sobre todo. Segundo, una dedicación a los estudios, una dedicación exclusiva. Y tercera, esa perseverancia en el estudio del derecho. Constancia. También constancia, claro. Sí, porque el derecho cada día cambia realmente, o sea, no es estudiar un grado y finalizar. El estudio del derecho es constante, todos los días. A lo mejor la medicina, como otras carreras, ¿no? Que es un poco... No es una carrera como, por ejemplo, ingeniero de caminos. Claro. No, es estudiar. Es constancia y un poco de retentiva, claro. Tú no puedes leerte un código de memoria. Tendrás que saber lo que estás leyendo. Efectivamente, sacar esa síntesis, ¿no? Y realmente y esa es la clave. Yo destaco esos 3 puntos como esenciales para entrar al grado de Derecho. Ya luego, a lo largo de los 4 años o 5 años del doble grado, se desarrollan esas capacidades de análisis, de resolución de conflictos, de crítica también,
y otras tantas capacidades, pero esas tres, el amor por la lectura y esa perseverancia y constancia, ¿no?, sobre todo, en el estudio del derecho son esenciales si realmente uno quiere estudiar derecho. Y además yo cometí un error durante los estudios. ¿Por qué? Porque estudiaba sábado y domingo. Ah. Eso es un error. Claro. Eso es un error que con el paso del tiempo lo reconozco. Tienes que descansar. Tienes que descansar. Aunque es verdad que hay carreras como el derecho que son carreras muy exigentes, como bien ha dicho pero ella. si no descansas por lo menos un día a la semana, un sábado, un domingo, te vas con los amigos a tomarte un Sí, claro, un poquito una caña, también de... Eso fue un error. De relax. Eso fue un error por mi parte. No volveré a repetir ese error, porque ya no volveré a estudiar. Derecho, bueno, sigues estudiando, porque como bien hemos dicho, es verdad que hay carreras que hay que estar constantemente... Pero en realidad con organización y disciplina se tiene tiempo para todo, tiempo para descansar, tiempo para la lectura, tiempo para estudiar, tiempo para dedicarse a los amigos, a la familia, en realidad. Es cuestión de organización. Yo es que no dedicaba nada a los amigos ni a la familia. Fue un error. Bueno, dicen que de los errores se aprende y es bueno el consejo que has dado, porque así los alumnos que nos están viendo saben que tienen que organizarse y descansar. Claro. Yo ya aprender no voy a aprender, porque no volveré a... Pero ahora pero los que nos están viendo ya saben lo que tienen que hacer. Hacer ¿Cuál es mi cámara? Un descanso ahí, esa es tu cámara. Pues, queridos alumnos, sábado y domingo... De descanso. Totalmente. Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo para finalizar, pero a mí lo que sí me gustaría, que bueno, estás en cuarto, has tenido la señorita Jadilla que entró en primero, ¿es la misma que se va de la universidad? No puede ser la misma. No. Aunque conteste ella, no puede ser. No. Yo creo que cualquier persona en primero tiene un enfoque diferente del grado, todavía no sabe lo que se va a enfrentar, puede tener una realidad, puede tener una opinión inicial, pero no sabe lo que se va a enfrentar. Y hasta que uno no comienza y va avanzando, curso tras curso, no ve lo que es la realidad jurídica y lo que es el estudiar el derecho, ¿no? Pero mi opinión ha cambiado drásticamente. La formación que tiene no es la misma. Claro, la formación del bachillerato... Jurídica no es la misma. Sí, por supuesto, digo que formación jurídica en bachillerato no tenemos. Claro. Cero. Muy cercano puede ser filosofía, historia de filosofía, o puede ser también economía, al ámbito de las empresas, las formas societarias, etcétera. Pero lo que es el entorno jurídico no se tiene idea, y hasta que uno no pisa la carrera y el estudio y la dedicación, no... Claro, y esos resultados los ve en cuarto. Claro. O sea, cuando se gradúa en realidad, te gradúas. No... Haces una visión un poco de todos los años pasados. Y de la parte general de todas las asignaturas, parte específica, no me atrevería a decir una parte muy específica de las asignaturas, pero un poco genérico, ¿no? O sea, se tiene idea de todas las ramas, un poco de cada. Y ya dependiendo de lo que continúes con tus estudios, sea por ejemplo con un posgrado o con abogacía, pues ya las preferencias de cada persona le lleva a continuar por una rama del derecho y a especializarse en esa rama del derecho. ¿Y en quinto qué hacen ustedes? ¿Un trabajo fin de carrera o prácticas? En mi caso, yo estoy en cuarto, bueno, porque estoy haciendo derecho y son 4 años los de derecho. Y sí, hacemos en este semestre... ¿En cuarto? En quinto del doble grado y en derecho en cuarto. En cuarto, exacto. Quinto de doble grado. De doble grado. Sí, del doble grado de AD y Derecho, y en cuarto de Derecho. Se hace un trabajo fin de grado y también las prácticas curriculares, que todo eso suma. Que ambas las estoy haciendo en este semestre. Estamos ya para finalizar, pero a mí me gustaría, ya que estás aquí con nosotros, bueno, pues aquellos alumnos o futuros alumnos de Derecho que nos están viendo, ¿cómo podríamos un poco animarlos? ¿Qué le podríamos decir? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Qué es lo que podemos
Pues no hace falta animarlo. Mirando a Jadilla, dirá qué compañera voy a tener más guapa. Me voy a apuntar, a matricular. No, a matricular. Lo de apuntar esto ya muy viejo. Lo de apuntar era en los tiempos ya de ahora es matricularse. Genial, ¿cómo podemos animar un poco a la gente? O al menos, no sé, que conozcan un poco la universidad. Es normal tener ese miedo, ¿no? Sobre todo derecho, el ámbito jurídico, formalismo, pero en realidad el grado de derecho para nada no es difícil. Creo que también coincide... No es difícil, hay que estudiarlo además. Hay que estudiar. Claro, hay que estudiar, pero no es difícil. A día de hoy yo no considero que sea un grado difícil. Yo los animaría a que no solamente se queden con la experiencia del primer año, que las asignaturas son un poco... ¿Complicadas? No complicadas, un poco tediosas, un poco... reiterativas también en cuanto a derecho romano, historia del derecho, derechos humanos, teoría del derecho también, sino que también en el segundo año ya que... Sí, van a poder encontrar un poquito como más esa expectativa a lo mejor que uno tiene, ¿no? Porque en realidad en el primer año es aprender conceptos jurídicos, aprender un poco la historia del derecho. Es la parte general. Claro. Es la parte general, sí, e incluso introductoria, diría yo. Introductoria, ni siquiera general. General, podemos ver, por ejemplo, en derecho penal, parte general, ahí es cuando se comienza con su estudio, o derecho administrativo, parte general, o derecho mercantil, pero en realidad ese primer año es un poco introductorio y que se arriesguen, porque en realidad será una buena inversión para el futuro. Y estudiar. ¿No? Si tú tienes 4 horas diarias, 5 horas diarias, estudia Derecho. Si no tienes esas 5 horas... Complicado. Bueno, que hay gente a lo mejor que la busca, ¿no? Si uno tiene mucho interés, que muchas veces como he dicho antes, difícil, por ejemplo, ingeniería de camino, medicina, ingeniero informático, pero Derecho no es nada difícil. Hay que estudiar mucho, claro, no te van a regalar la carrera. No, por supuesto, hay que... Horas y horas. Efectivamente. Pues le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros, de verdad. Vas a una buena abogada, ¿eh? Sí. Porque tiene desparpajos. Ahí está, aquí eso es importante. Labia, como decimos en mi tierra, tiene desparpajo. Tu proyecto de profesional que se cumpla, ¿eh? Nosotros desde aquí te animamos tanto a ti como a todos aquellos alumnos que están al igual que tú en cuarto ya de Derecho, ya finalizando, y que tengáis muchísima suerte en este mundo laboral del mundo del derecho. Gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Espero decirte pronto, compañera. Ahí está, dentro de poco, ¿por qué no? Y nosotros pues despedimos aquí nuestro programa Aula de Derecho, le damos las gracias un día más por acompañarnos y le recordamos que continuamos aquí en Televisión Melilla la próxima semana más. Gracias.